No sabía que ese día cambiaría mi vida para siempre. No sabía que la última vez que vi a mi hija salir por la puerta sería la última vez. Cuando salió esa mañana, algo dentro de mí, una sensación sutil, me decía que algo no estaba bien. Pero yo estaba ocupada, distraída, como todas las madres, lidiando con la rutina y los pequeños dramas del día a día. ¿Cómo pude ignorar ese presentimiento? Nunca lo supe. Pero todavía me pregunto si hubiera prestado más atención, si hubiera sido más cuidadosa, si todo habría sido diferente. La llamé varias veces para desayunar, pero no respondió. El silencio de ese día resonó en mis pensamientos de una forma que no podía comprender en ese momento. Cuando finalmente llegué a su habitación, el vacío me golpeó con fuerza. No había rastro de Lucía. El armario estaba abierto, sus maletas habían desaparecido y una sensación de frío me envolvió. Ella se había ido. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo dejar la casa, dejarme aquí sola, sin un adiós, sin explicación? El pánico se apoderó de mí mientras intentaba entender qué había sucedido. Revisé cada rincón de la casa, como si en algún lugar ella aún pudiera estar escondida, esperando para darme una explicación. Pero no había explicación, nada, solo el vacío. Y una pregunta que resonaba en mi mente: ¿dónde se fue? No sabía por dónde empezar. Mi corazón latía desbocado, y lo único que pude hacer fue llamar a la policía. Dijeron que tenía 17 años, que era mayor de edad y podía tomar sus propias decisiones. Sabía que ella estaba perdida, que algo no estaba bien, pero parecía que el mundo no estaba listo para escucharme. La policía no comprendía la urgencia, como si fuera solo una fase. Como si fuera algo que ella haría y luego volvería. Pero, ¿y si no regresaba? ¿Y si algo terrible le había pasado? Pasé horas en shock, caminando por la ciudad, conduciendo sin rumbo, sin saber dónde buscar. Solo intentando encontrar alguna pista. La sensación de desesperación crecía dentro de mí. El sol se puso y yo seguía allí conduciendo sin parar. Las calles por las que pasaba me parecían cada vez más vacías, más solitarias, como si estuviera perdida dentro de mi propio sufrimiento. Tenía que encontrarla. No sabía cómo. Pero tenía que encontrar a mi hija. Pensar que ella podía estar en peligro era insoportable. Recordaba las noches en que corría por la casa, sus pasos apresurados y risas compartidas. Cómo esa chica llena de vida, tan llena de sueños, podía simplemente desaparecer así. Sentía como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Las imágenes de la infancia de Lucía, los momentos en los que era una niña feliz, me perseguían. Mientras vagaba por la ciudad, sin rumbo, sin dirección. Solo quería que ella regresara. Solo quería saber dónde estaba y, lo más importante, si estaba a salvo. Y fue esa noche cuando la luz de la luna iluminaba las calles, que algo sucedió. Una amiga de Lucía me envió un mensaje. Había visto algo que me hizo detenerme en mi coche, mi cuerpo helado de nerviosismo, mientras las palabras se desplegaban en la pantalla del móvil. Era una noticia, un video, y por un momento pensé que mi corazón dejaría de latir. ¿Por qué? En la pantalla vi a alguien que parecía ser mi hija. ¿Pero cómo? ¿Qué estaba haciendo ella allí? Aún no lo sabía. La ciudad estaba silenciosa, pero dentro de mí todo estaba en ruinas. El video mostraba a Lucía en una manifestación en Madrid, un lugar en el que nunca imaginé que ella estaría. Y las palabras en la leyenda me golpearon como una ola gigantesca. Protestas de trabajadores del sur de la ciudad. Apenas podía creerlo. Lucía estaba allí, estaba perdida y no sabía dónde buscarla. ¿Qué le había pasado? La duda comenzó a extenderse por mi mente. ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué se fue sin darme ningún aviso? Pensé en lo peor, en lo que le podría haber pasado, pero también pensé en lo único que aún me quedaba: esperanza. Y lo único que sabía en ese momento era que tenía que encontrarla. Tomé el teléfono. Compré un billete para Madrid. Estaba decidida. Lo único que me quedaba era la búsqueda. La encontraría, no importaba cuánto tiempo o esfuerzo fuera necesario. Cada segundo perdido sin ella era una eternidad y no podía darme el lujo de esperar más. Nunca imaginé que mi vida se transformaría en una búsqueda interminable. ¿Qué le estaba pasando a mi hija? ¿Qué le había sucedido? ¿Dónde estaba mi Lucía? Las preguntas invadían mi mente, pero no había respuestas, solo más y más preguntas. Antes de continuar, si estás siguiendo mi historia hasta aquí y quieres saber qué pasó, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de este viaje. Te prometo que cada momento será más intenso que el anterior. Estaba en una pequeña ciudad del interior de Castilla-La Mancha, donde todos se conocían, donde las calles eran silenciosas y los problemas parecían distantes. Pero allí, frente a mi computadora, la realidad estaba mucho más cerca de lo que me gustaría. Con una mano temblorosa, miré el billete de avión. Había comprado el primer vuelo disponible a Madrid.
No sabía cómo, pero sabía que tenía que estar allí. Mi hija estaba en algún lugar y, en el fondo, sabía que la única forma de encontrarla era ir tras ella, sin importar lo que eso costara. El avión despegó. Y la nostalgia de casa era palpable. Miré por la ventana y vi las nubes cubriendo el horizonte. La sensación de estar lejos de todo lo que era familiar me apretó el pecho. Quería regresar a casa. Quería que Lucía estuviera en casa conmigo, donde siempre debería haber estado. Pero, mientras el avión cortaba el cielo, el dolor de perder a mi hija aumentaba con cada segundo. Llegué a Madrid con una sensación de vacío. La ciudad era frenética, distante de todo lo que conocía. No sabía por dónde empezar. El informe que vi en el video mencionaba las protestas, pero eso no era una pista. Era un mar de rostros desconocidos. Calles que se cruzaban y desaparecían. Pero yo estaba allí por una razón. Lucía, los días que siguieron, fueron una mezcla de desesperación y esperanza. Me sentía como si estuviera buscando una aguja en un pajar. Pero no podía detenerme. La ciudad me consumía y las horas parecían arrastrarse. A cada calle que conducía, a cada esquina que giraba, la buscaba, pero solo encontraba rostros vacíos. Sabía que, en algún lugar, Lucía estaba allí. Pero, ¿dónde? Era casi una rutina. Me despertaba de madrugada, me dirigía a la zona donde estaban las protestas, pegaba panfletos en postes y puertas, hablaba con la gente. Preguntaba si habían visto a una chica con el mismo color de cabello, los mismos ojos. Pero las respuestas siempre eran las mismas. Nada. El vacío de la ciudad parecía tragarse mi esperanza y me encontraba en un ciclo interminable de intentos y fracasos. No estaba sola en mi dolor. Conocí a Marta, una madre que, al igual que yo, buscaba a su hijo desaparecido. Me contó que su hijo se había ido hace más de un año, y hasta hoy no sabía dónde estaba. Conversábamos durante horas, intercambiando historias de madres que habían perdido a sus hijos tratando de encontrar alguna forma de consuelo en el sufrimiento de la otra. Pero, en el fondo, sabíamos que el dolor no podía ser compartido. Cada una cargaba con el suyo propio. Y ninguna palabra podía suavizarlo. Marta me enseñó a ser más cautelosa. Me advirtió sobre los peligros de la ciudad, sobre los callejones oscuros y las calles que parecían inofensivas pero que estaban llenas de riesgos. No es seguro para nadie, mucho menos para nosotras, me decía. ¿Pero qué podía hacer? No tenía opción. Mi hija estaba allí, perdida, y no podía detenerme. Las semanas pasaron, y cada día que pasaba, mi búsqueda parecía más inútil. Cada vez que pensaba que quizás estaba cerca de encontrar algo, cada vez que una pista parecía llevarme a algún lugar, pronto se mostraba vacía. El dolor de no saber qué le pasaba a mi hija me carcomía por dentro. No podía volver a casa. Sin ella, no podía. La idea de contarle a mi familia que la había encontrado, pero que ella estaba perdida para siempre, era insoportable. Ya no sabía cómo vivir en un mundo sin Lucía. Así que seguí. Era una mañana fría cuando recibí la noticia. Un trabajador social llamado Carlos me llamó para decirme que alguien había visto a una chica con las características de Lucía en una estación de autobuses. Mi corazón latió fuerte en mi pecho como si fuera a explotar. Finalmente, una pista. No podía creerlo. Tomé el coche y me dirigí a la estación, conduciendo como si mi vida dependiera de ello y, de alguna manera, dependía. Cuando llegué, la estación estaba llena. La multitud se movía rápida e indiferente, sin saber el peso que yo llevaba. Caminaba de un lado a otro, mi corazón palpitando desbocado, sujetando la foto de Lucía en mis manos. Preguntaba a todos, con los ojos fijos en cada rostro, si habían visto a la chica que buscaba. Las respuestas eran vagas, y cada negativa aumentaba mi desesperación. Pero no podía rendirme. Y fue entonces, en medio de la multitud, que vi a alguien. Ella estaba sola, con la cabeza agachada, el cabello cubierto por una capucha. Sus pasos eran lentos, como si el mundo estuviera pesando sobre ella. La figura me parecía familiar. Pero la distancia y la inseguridad me impedían creer lo que veían mis ojos. ¿Lucía? Grité con la voz temblorosa. Ella levantó la cabeza, y por un momento, me quedé paralizada. Esos ojos, esos eran los ojos de mi hija. Mi corazón se disparó, y sin pensarlo, corrí hacia ella, pero cuando me acerqué, ella se alejó. La expresión en su rostro estaba vacía, distante. No había alegría, no había reconocimiento. Solo una mirada perdida, como si estuviera mirando a un extraño. Parecía asustada, pero no era el miedo que esperaba. Estaba fría, cerrada. Ya no era la niña que conocía. Lucía, soy yo, mamá. Soy yo, supliqué. Pero ella no se movió. Solo me miró con una mirada vacía. Algo no estaba bien. ¿Qué le estaba pasando? ¿En qué se había convertido? Tienes que volver a casa, le dije, intentando alcanzar su brazo, pero ella se echó atrás, como si mi presencia le molestara. No puedo, murmuró, con voz débil. Sí voy. Contigo, me encontrarán, me harán daño.
En ese momento, todo tuvo sentido. Lucía estaba en peligro y lo que temía se había hecho realidad. Ella no estaba solo perdida, estaba siendo vigilada. Controlada por algo mucho más peligroso de lo que podría imaginar. Y yo no podía hacer nada para protegerla. Le supliqué que subiera al coche conmigo, pero ella se alejó aún más. Y cuando estaba a punto de llamar a la policía, ella me miró a los ojos por última vez y dijo, con una expresión de profundo dolor, «Lo siento, mamá. Te amo. Pero no puedo volver». Dio la vuelta y salió corriendo hacia la calle. La observé desaparecer en la multitud, impotente y perdida. Nunca me había sentido tan vacía en toda mi vida. Estaba tan cerca, pero al mismo tiempo, tan lejos. ¿Qué más podía hacer? Estuve allí, parada en la calle, con el corazón latiendo más fuerte de lo que jamás imaginé. Lucía acababa de correr lejos de mí. Y todo lo que podía hacer era mirar el vacío donde ella estaba. Cada paso suyo, cada movimiento de alejamiento, me hacía sentir un peso tan inmenso en el pecho que parecía ahogarme. Ella me dejó allí, sola, pero no solo eso me devastaba. Lo peor era saber que ella estaba en peligro y yo no podía protegerla. No sabía qué hacer. Pero sabía que no podía simplemente regresar al hotel y tratar de lidiar con el dolor en silencio. No podía. No más decidí que haría lo que fuera necesario para entender qué le estaba pasando a mí. Hija sabía que ella estaba en algún lugar que estaba siendo vigilada y controlada por algo mucho más grande de lo que imaginaba, y la sensación de impotencia era insoportable. Volví al hotel. Pero no podía quedarme allí esperando respuestas. Miré la foto de Lucía que aún llevaba en el bolsillo, las lágrimas ya secas en mi rostro. Con cada momento que pasaba, ella me parecía más una extraña, una figura distante y rota. Aquella Lucía dulce, que se escondía detrás de mí cuando las personas intentaban hablar con ella, ahora era una mujer distante, asustada y casi irreconocible. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué se alejó de mí de esa forma? Necesitaba entender, y la única forma de hacerlo era ir tras la verdad. Por más dolorosa que fuera, fui a la comisaría. Mi cabeza estaba llena de pensamientos, pero, al mismo tiempo, vacía. Sabía que la policía no sería de mucha ayuda, pero necesitaba intentarlo. Cuando entré a la sala de la comisaría, fui recibida por un policía que me miró con esa expresión cansada. Como si ya estuviera acostumbrado a madres desesperadas como yo. «Necesito ayuda. Mi hija está desaparecida y sé que está en peligro», dije, con la voz temblorosa, pero llena de determinación. Él me miró, levantando una ceja. «Ella tiene 18 años, ¿verdad?», preguntó con la voz sin emoción. «Sí, pero no está bien. Vi el video de ella. Sé que está en algún lugar, pero no sé dónde. Necesita ayuda». El policía suspiró y miró su escritorio. «Señora, ella es mayor de edad. No podemos hacer nada a menos que haya una denuncia de crimen y hasta el momento eso no ha sido registrado». Sentí como si la tierra se hubiera arrancado de debajo de mis pies. Una vez más, nadie me creía. Ellos veían a mi hija como solo otra joven que se había ido de casa. Pero yo sentía que había algo muy mal. Salí de la comisaría. Mi mente aún tratando de procesar las palabras del policía. Pero lo que sabía ahora, más que nunca, era que necesitaba encontrar a mi hija sola. No podía esperar más. Lucía estaba en algún lugar y no descansaría hasta encontrarla. Volví a las calles, al barrio, donde la habían visto por última vez, y, a medida que conducía, me di cuenta de que algo estaba diferente. La ciudad que vi desde lejos ahora parecía tragarse todo dentro de mí. Las calles no eran solo calles, sino laberintos de dolor y desesperación. Las personas que pasaban junto a mí con sus rostros vacíos y indiferentes parecían ver lo que yo estaba tratando de ignorar. Me estaba perdiendo también. Como mi hija, yo también estaba siendo absorbida por esa ciudad, ese dolor. Pero no podía parar. No podía dejar que eso sucediera. Aún creía que la encontraría. Que habría alguna pista que me llevara hasta ella. Necesitaba creer en eso. Pasé por varios lugares, cada uno más sombrío que el anterior. Iba de un lado a otro, preguntando, pidiendo información. Sin embargo, las respuestas siempre eran las mismas: «No la he visto». «Señora», o «Perdón, no sé». Cada negativa me cortaba, más profundo, como un cuchillo frío, hasta que, finalmente, encontré a alguien que parecía saber más. Un hombre que estaba en un rincón oscuro, fumando un cigarro. Sus ojos estaban alerta, pero no era una curiosidad normal. Parecía estar esperando algo. Cuando pasé cerca de él, me di cuenta de que me miró intensamente, pero no dijo nada. Entonces, sin saber qué más hacer, decidí hablar. «¿Has visto a una chica llamada Lucía? Está desaparecida. Necesito encontrarla. ¿Puedes ayudarme?», pregunté, con la voz cargada de dolor y desesperanza. Él me miró durante un largo rato, luego hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera. Yo, sin dudarlo, lo seguí por las calles.
hasta llegar a un edificio viejo, un lugar en el que jamás imaginaría que mi hija podría estar. Está aquí, pero tienes que tener cuidado. Este lugar no es seguro para personas como tú, dijo antes de desaparecer en las sombras. Mi mente estaba en caos. Mi hija estaba aquí. ¿Dónde? Miré alrededor, mis ojos fijos en cada rincón, oscuro, cada sombra. Estaba a punto de hacer algo que podría cambiarlo todo, pero al mismo tiempo sabía que me estaba acercando a algo peligroso, algo que no entendía completamente, pero que me aterraba. Comencé a caminar lentamente por los pasillos oscuros, escuchando los sonidos de voces, murmullos, y el ruido de algo a lo lejos. La tensión estaba en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Cada paso me acercaba más a la verdad o a mi destrucción. Solo que no sabía. Cuando doblé la esquina, vi algo que me hizo parar bruscamente. Lucía estaba allí, sentada. Pero no estaba sola. Estaba rodeada de personas que no conocía, pero cuyos rostros me resultaban familiares. Sabía que algo no estaba bien. Estaban manipulando a mi hija, y ella parecía distante, rota. Como una sombra de la chica que conocía a Lucía. Soy yo, mamá. Por favor, escúchame. Grité, pero ella no levantó la cabeza. Parecía no verme, como si yo fuera solo otra figura en la oscuridad. Tienes que venir conmigo, seguí. Ahora con la voz más firme, pero aún con el dolor apoderándose de mí. Fue entonces cuando uno de los hombres se levantó y dio un paso al frente. Ella no puede ir contigo. Ella eligió estar aquí. Eso es lo que quiere. Su voz era fría, amenazante. Sabía que estaba en un juego peligroso ahora. Estaban controlando a mi hija de una manera que no entendía. Y yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para sacarla de allí. No sabía qué hacer. Cada paso que daba hacia Lucía parecía que me estaba alejando más de ella, con cada palabra del hombre que estaba frente a mí. Mi esperanza de traerla de vuelta se desvanecía un poco más. Él había hablado con una frialdad que me cortó como una hoja afilada. Ella eligió estar aquí. Eso es lo que quiere. Las palabras de él resonaban en mi mente, y no podía entenderlo. ¿Cómo podría mi hija, la niña que conocía, elegir algo tan alejado de todo? ¿Lo que le enseñé? No, me negaba a creerlo, Lucía. Grité nuevamente, tratando de hacer que me viera, que supiera que estaba allí, a su alcance. Pero ella no reaccionó. Sus ojos estaban vacíos, mirando a un punto distante. Como si nada más en el mundo tuviera importancia. El hombre frente a mí dio un paso hacia mí y la sensación de peligro aumentó. No entiendes, dijo con voz baja y amenazante. Ella no puede regresar contigo. No sin consecuencias. Miré a Lucía, desesperada. ¿Qué le estaba pasando? ¿Cómo se dejó envolver por estos extraños? ¿Cómo ella, mi hija, la niña dulce y cariñosa, se convirtió en parte de algo tan oscuro? El dolor de ver a mi hija tan distante de mí, tan perdida, me consumía. Sabía que estaba en un dilema. Podía ver lo que estaba pasando. Ella estaba siendo controlada, tal vez por miedo, tal vez por dependencia, pero no podía aceptarlo. No podía rendirme a ella. Nunca podría. No la traje al mundo para verla destruida por personas como esas. No iba a dejar que eso sucediera. Respiré profundamente y di un paso hacia adelante, más decidida que nunca. Lucía, por favor, escúchame. No perteneces a este lugar. No necesitas esto. Siempre has tenido un hogar, una familia que te ama. Mi voz salió temblorosa, pero llena de convicción. No sabía qué más decir, pero algo sabía. Ella no estaba sola. Yo estaba allí para rescatarla. Ella levantó la cabeza lentamente y por primera vez sus ojos se encontraron con los míos. Había una sombra de reconocimiento en ellos, pero también una tristeza profunda. Estaba perdida, sí, pero no completamente. Podía sentirlo. Sabía que aún había algo de mi hija allí, bien en el fondo, luchando por salir yo. No sé qué hacer, mamá, dijo, con la voz rota. No puedo regresar. Tengo miedo. De todo. De todos ellos. Ellos me van a hacer daño. Lo sé. No puedo huir. El hombre a mi lado sonrió de forma arrogante como si fuera una victoria para el ver a mi hija tan rota, pero yo no podía permitir que eso sucediera. No podía permitir que ella creyera que ese era su destino. No, mi hija era más fuerte que eso. No estás sola, Lucía. Tienes una familia. Yo soy tu madre. Y siempre tendrás un hogar donde sea que estés. No importa lo que pase, yo estaré aquí. No voy a dejarte. Extendí la mano hacia ella y por un momento hubo una pausa. Un silencio absoluto. La tensión era palpable. Podía ver la lucha dentro de ella. Quería venir hacia mí, pero algo la impedía. El miedo, tal vez. El miedo a ser atrapada, a ser castigada, a ser rechazada. Pero el miedo no podía dominar su vida. No mientras yo estuviera viva. Lucía me miró y en ese momento hizo algo que nunca imaginé ver. Dio un paso hacia mí, vacilante, pero con una fuerza renovada.
Ella parecía pequeña, pero en ese momento era todo lo que yo quería salvar. Quiero volver, mamá. Ya no aguanto más, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Quiero regresar a casa. Mi corazón se apretó, pero, al mismo tiempo, una inmensa sensación de alivio invadió mi pecho. Finalmente, estaba lista para regresar. Me escuchó, creyó en mí, y estábamos a punto de reconstruir nuestra historia. La abracé con toda la fuerza que tenía. Y en ese abrazo, supe que, aunque el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, estábamos juntas. No importaba. Lo que el futuro nos deparara, la tenía de vuelta y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. Pero el hombre que había intentado separarla de mí no estaba nada contento con eso. Dio un paso hacia adelante, listo para interferir, pero yo lo miré con la determinación de una madre que haría lo que fuera para proteger a su hija. Si intentas impedir que se vaya, te arrepentirás, dije con firmeza. Ya no tenía miedo. Sabía lo que era correcto, y nada más importaba. La situación parecía desarrollarse lentamente, como si todo estuviera encaminándose hacia un enfrentamiento final. Pero, en lugar de actuar contra nosotros, el hombre se apartó con una mirada de derrota en los ojos. Sabía que la lucha ya estaba perdida. Lucía quería regresar y nada podría impedirlo. La tomé de la mano, firme, y salimos de ese lugar. No era el final, pero era el comienzo de algo nuevo. Sabía que el camino hacia adelante estaría lleno de desafíos. La recuperación de Lucía no sería fácil, pero ahora tenía lo que necesitaba, mi hija a mi lado y la esperanza de un futuro mejor, y en ese momento supe que nada más importaba. Había rescatado a mi hija del abismo y ahora, juntas, enfrentaríamos lo que viniera. Pero la lucha aún no había terminado y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para darle la vida que se merecía. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Ni para mí, ni para Lucía. Lo que ambas habíamos pasado en los últimos meses, esta travesía de miedo, desesperanza y finalmente, reencuentro estaba lejos de terminar, lo sabía. Sabía que el simple hecho de tenerla de vuelta no resolvería todo. No borraría los días de sufrimiento, de ausencia, de silencio. Lo que había pasado con mi hija. Lo que ella tuvo que enfrentar no desaparecería de la noche a la mañana. Pero, en ese momento, mientras la sujetaba de la mano, me di cuenta de que lo más importante era que, de alguna manera, aún estábamos juntas. Lucía ya no era la niña que corría por la casa, inocente y sin preocupaciones. Era una joven que había enfrentado el mundo de una forma que nadie jamás imaginaría, pero aún así era mi hija. Y eso era lo único que sabía con certeza. La amaba. Y nada de eso cambiaría. No importaba lo que hubiera hecho, dónde hubiera estado o lo que hubiera vivido. La amaba. Y ella, de alguna manera, todavía me amaba también. El coche estaba en movimiento y la ciudad de Madrid ya comenzaba a desaparecer detrás de nosotros. Pero el peso de lo que ocurrió allí aún arrastraba. Lucía estaba a mi lado, sentada, en silencio, con los ojos fijos en la ventana. Sabía que, dentro de ella, había una batalla sucediendo. Estaba tratando de recomponerse, de entender todo lo que había pasado. Pero también sabía que eso tomaría tiempo. No se trataba solo de regresar a casa, de volver a la vida como si nada hubiera ocurrido. No, era más que eso. Se trataba de reconstruir quién era ella y quizás más importante aún, quién era yo como madre. En los primeros días en que Lucía estuvo de vuelta en casa, hubo muchos silencios. Trataba de ser paciente, trataba de entender sus sentimientos, pero era difícil. Lo que más quería era que me dijera lo que había pasado, cómo llegó a ese punto, qué estaba sucediendo con ella. Pero ella no podía. Y, tal vez, yo no estaba lista para escuchar todo eso aún. Ella estaba lidiando con sus propios miedos, sus propios traumas. Y sabía que forzarla a hablar no ayudaría. Necesitaba ser paciente. Tal vez el mayor desafío ahora era aprender a esperar. Yo también me estaba descubriendo. Durante todos esos años de búsqueda, me vi perdiéndome a mí misma. Me perdí en el sufrimiento, en la duda, en el miedo. La búsqueda de Lucía fue más que encontrar a una hija perdida. Fue sobre redescubrir quién era como madre. Durante todo el tiempo en que estuve buscando, dejé de lado tantas cosas importantes, mi propio bienestar, mi familia, hasta mi salud mental. Me dejé hundir tanto en la desesperación que casi olvidé quién era fuera de todo eso. Pero ahora, sabía que necesitaba ser fuerte para Lucía, necesitaba ser más que la mujer que la buscaba. Necesitaba ser la madre que la ayudaría a reconstruirse, a curarse, mientras observaba a Lucía sentada allí. En silencio, una parte de mí sabía que el trabajo aún apenas comenzaba. Ella necesitaba ayuda y yo también. Necesitábamos reconstruir nuestra relación, nuestros sentimientos, nuestra confianza. Sabía que, para eso, tendríamos que pasar por mucho más que simplemente volver a la rutina antigua.
Teníamos que entender qué había pasado, entender que nos separó y tratar de curar las heridas abiertas. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esto era posible. Ya no estaba sola. Había encontrado a Lucía y juntas podríamos, poco a poco, reconstruir todo lo que habíamos perdido. Yo creía en eso. Pasaron las semanas. Y los días comenzaron a parecer más tranquilos. Lucía aún estaba procesando todo lo que había pasado y a veces me miraba como si todavía estuviera asustada, como si no pudiera creer que estaba de vuelta en casa. Pero, cada día, veía pequeñas señales de que ella comenzaba a confiar en mí de nuevo. Sonreía un poco más. Hablaba un poco más. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. El proceso de curación sería largo, muy largo. Pero estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para ver a mi hija bien otra vez. Y, mientras la miraba, algo más se formaba dentro de mí. Un nuevo entendimiento, una nueva perspectiva sobre la vida, sobre lo que realmente importaba. Durante todo este tiempo, me había consumido la búsqueda, la necesidad de encontrar respuestas. De traer a mi hija de vuelta a casa. Pero lo más importante lo que aprendí fue que la verdadera respuesta está en nuestra capacidad de perdonar, de reconstruir y de amar. Incluso en las situaciones más difíciles. Esa fue la mayor lección que esta travesía me dio. Aprendí que, no importa cuán distantes estén las personas, lo mucho que el sufrimiento parezca separarnos, lo que nos une siempre es el amor. Y, aunque el camino sea tortuoso y los desafíos parezcan imposibles de superar, siempre habrá la posibilidad de empezar de nuevo. No importa lo que haya pasado en el pasado, lo que importa es lo que decidimos hacer con el presente y el futuro. Sé que el camino por delante no será fácil. Pero ahora, con Lucía a mi lado, sé que podemos enfrentar cualquier cosa, porque la vida es así, llena de altibajos, momentos de dolor y momentos de curación. Y, mientras Lucía y yo estemos juntas, lo único que realmente importa es que nos tenemos la una a la otra ahora. Te pido a ti, que estás viendo esta historia, que reflexiones sobre tu propio viaje. ¿Qué has aprendido a lo largo del camino? ¿Qué te ha ayudado a superar los desafíos que enfrentas? Me gustaría mucho escuchar tu opinión. Comenta aquí abajo lo que te ha parecido esta historia, lo que ha significado para ti y no olvides suscribirte al canal. Juntos podemos continuar el viaje de crecimiento y superación.